Bueno, amigos, ya les dictaron medidas de coerción a los imputados en el caso Camaleón. De los 7 imputados, 3 fueron enviados a Najayo con 1 año y medio de prisión preventiva. Estamos hablando del caso del contrato de los semáforos en el Intran durante la gestión de Hugo Veras, que ahora tendrá que ir a Najayo por 18 meses, lo mismo que Jochi Gómez, que se señala como el beneficiario final de este contrato. Y también Padovani Báez va a Najayo. Entonces, la acusación es una estafa de 1.300 millones de pesos al Estado Dominicano en el contrato de la red semafórica del Gran Santo Domingo. Pero además de ese cargo, tienen terrorismo, espionaje, enriquecimiento ilícito, uso de documentos falsos y crimen organizado. El terrorismo es por el caos que formaron poniendo locos a todos los semáforos cuyos controles ellos tenían. Entonces, ya dijimos, ¿verdad? Hugo Veras, exdirector del Intran, José Gómez Canaán, contratista de semáforo, y Pedro Vinicio Padovani, ex técnico del Intran, son los que van a Najayo. Entonces, Samuel Gregorio Vaquero, exdirector de tecnología del Intran, arresto domiciliario y una garantía económica de 2 millones de pesos. Frank Díaz Warden, ex asistente del director del Intran, tiene impedimento de salida y garantía de 2 millones de pesos, pero prisión domiciliaria. Juan Francisco Álvarez Carbucia, ex administrador del Intran, y Carlos José Peguero Vargas, tienen impedimento de salida, garantía de 1 millón y presentación periódica. Mira, hay que decir sí, que estos son los imputados hasta este momento, sí, porque claro. el Ministerio Público ha dicho que esto podría ampliarse a otras personas. Y de hecho, uno de los interrogados esta semana fue el exministro de Defensa, Paulino Sen, a quien se le está investigando por un acuerdo que tenía con una empresa llamada Aurix, también propiedad de Jochi Gómez, en el que ahora el Ministerio Público está investigando si esto era un contrato para espionaje, si era un contrato que se suscribió de manera irregular, ilegal, para espiar en la República Dominicana. Bueno, porque la verdad es que yo no me imagino que haya otro Estado en el mundo que ponga en manos de personas particulares, en manos privadas, la seguridad de un país. Sí, temas de seguridad nacional. Claro. Sí, por ejemplo, Gómez Canaán tiene desde hace mucho tiempo el contrato de las licencias de conducir. Bueno, ahí están los datos biométricos, las huellas dactilares y todos los datos de toda persona que tiene una licencia de conducir. Eso es una gran parte de la población. Así es. Y eso lo tienen en manos privadas. Pero mira, pero no, perdón, déjame. Sí. Pero hay que señalar que Gómez tenía unas oficinas particulares de cuestiones de inteligencia que tenía logos del Ministerio de Defensa, pero igual en el Ministerio de Defensa había logos de la empresa privada de Gómez. Es decir, pero ¿a quién se le ocurre? ¿Qué Estado en este planeta habrá hecho algo parecido a eso? Sí, claro, ¿no? Y en ese documento del Ministerio Público para la solicitud de medida de coerción hay una serie de elementos relacionados con esa empresa, con Aurix y el Ministerio de Defensa, que no están claros. Y sabemos que eso tiene que haber sido parte de lo que se conversó en ese interrogatorio con el exministro de Defensa, Paulino Sen, del cual todavía no conocemos los detalles de ese interrogatorio y de esa parte de la investigación. Pero por eso digo que todavía se puede ampliar más las personas que van a estar imputadas. Ahora, ¿qué pesó
para que los enviaran a Najayo? ¿Qué ponderó la jueza para que los enviaran a Najayo? En el caso de Jochi Gómez, era el que tenía más elementos donde se podía sustentar el tema de peligro si él continuaba en libertad, porque a él en los allanamientos le ocuparon una serie de Ajá. cosas muy interesantes. Por ejemplo, le ocuparon varias armas de fuego, incluso armas modificadas, que eso es ilegal. Le Sí, ocuparon documentos de la investigación del Ministerio Público. sí, Había un documento que le ocuparon en uno de los allanamientos, que era una carta de Wilson Camacho al Contralor solicitándole informaciones. ¿Cómo tuvo Jochi Gómez acceso a eso? Había documentos también de cartas que le envió el DNI a Hugo Veras, cómo tuvo acceso a eso. Entonces, ahí estaba comprobada por el Ministerio Público, comprobado por el Ministerio Público el peligro de que él pudiera infiltrar la investigación. Pero claro, además le ocuparon en uno de esos allanamientos a uno de los vehículos una lista donde de estaban los jueces. nombres de varios jueces incluso personal, no solamente jueces, sino Sí, personal de un tribunal completo. sí. Y eso estaba también entre las cosas Alguaciles, que le ocuparon, sí, oficinistas y todo de un sí, tribunal. de un tribunal completo. Entonces, bueno, eso sin Esos duda jueces, alguna fue es- parte de lo que ponderó la jueza para imponerle la prisión preventiva. esos jueces que estaban en la lista de Gómez Canaan eh, fueron a la audiencia. Parece que como público, a ver, porque no participaron. Ujú. Y el abogado de Gómez, que es Carlos Balcácer, Balcácer. Carlos Balcácer, se pronunció en contra de esos jueces porque fueron ahí sin que fuera una audiencia de ellos. Bien, pues nos vamos a una pausa y regresamos entonces para la parte final de este programa con las repatriaciones de indocumentados haitianos en la República Dominicana, la discusión de ese caso en la OEA y lo que está pasando aquí. Regresamos.